Perfecto. Perfecto, gracias, doctor Silvio, muy amable. Bueno, entonces vamos a hablar hoy específicamente de lo que es la praxis odontológica que tiene implicancias legales. Dijimos la clase pasada que el derecho regula todas las conductas del ser humano y aunque no lo veamos está. Lo que hay que establecer ahora es cómo es que está. Por lo tanto, siguiendo al poeta español Antonio Machado, decía: ya estás en pie, caminante, dispuesto a marchar, pero que es menester que sepas, caminante, por dónde vas. Entonces vamos a hablar primero de esta aparente contradicción o encrucijada entre el ejercicio profesional y la tal mentada mala praxis. En la profesión odontológica, ustedes se han formado de esta manera, han pensado en el paciente, en su patología, en sus genes y particularmente vieron cuáles son las alternativas terapéuticas para intentar solucionar la patología que aqueja al paciente. Pero lamentablemente, detrás de esta actividad existe una intrincada gama de situaciones, no siempre fáciles de sortear, que condicionan este ejercicio. De allí que hay una gran cantidad de la doctrina, es decir, aquellos autores que han escrito sobre este tema, que entienden que existe una alteración artificial en la relación entre el odontólogo y el paciente. Ustedes saben que básicamente nuestra relación, y no por algo, o no por nada, mejor dicho, el triángulo es la figura geométrica más estable, porque cualquiera sea el lado que yo lo pongo, siempre va a estar estable. Tenemos en un vértice al paciente, en otro al odontólogo, que es la relación tradicional, pero aquí entra a jugar un factor que durante mucho tiempo no le hemos dado la suficiente importancia, que es la sociedad en su conjunto involucrada directamente en esta relación entre el paciente y el odontólogo, que es mucho más, o si ustedes quieren, distinta a lo que han aprendido en odontología social. Lo primero que tenemos que hablar es que nuestro código, cualquiera sea la orientación que éste tenga, o sea, si es civil, penal, demás, habla, el término que utiliza correctamente es el de responsabilidad profesional. Es decir, que lo primero que se tiene en cuenta es que no se va a legislar sobre un viejo adagio o apotegma, como ustedes prefieran, del derecho francés, que hablaban del odontólogo o del médico impune. Es decir, eran tan complicadas las cuestiones biológicas que excedían el marco normativo y en consecuencia no había que regular. Entonces, frente a esta postura aparece el término inglés de malpractice, que lo tomamos nosotros y lamentablemente lo tomamos mal, porque en el modelo americano ejerce o cae el malpractice aquel que hace un aborto aunque lo haga correctamente, pero lo castellanizamos utilizando el término mala praxis. Y cuando hablamos de mala praxis, nosotros, gracias a los diarios, o perjudicados por los diarios, como ustedes prefieran, históricamente se refieren a la responsabilidad profesional esencialmente de los profesionales de la salud. Pero insistimos, el término correcto que establece nuestro código es el de responsabilidad profesional. Y acá hay que hacer un par de salvedades. La primera de ellas es que nosotros estudiamos el término de responsabilidad
cuando lo vimos en el seminario de ética profesional. Y allí decíamos en aquel entonces que la responsabilidad desde el punto de vista ético no es otra que bancarse las consecuencias de nuestros propios actos. Esta es la respuesta que tenemos que generar. Y la segunda, que es mucho más compleja, es que el código no distingue a quién es el profesional que comete la acción o la omisión que genera esta responsabilidad. ¿Y qué queremos decir con esto? Que para el Código Penal el error, el daño, es exactamente igual que lo haya hecho el plomero, que lo haya hecho el odontólogo o que lo haya hecho el abogado. Razón por la cual es en definitiva el juez quien en base a su sana crítica, como veremos en clases posteriores, y con el asesoramiento siempre de un perito de la profesión, va a encauzar la cuestión, que la llamamos técnicamente expediente, para expedirse al respecto. ¿Cuáles son los aspectos de la responsabilidad profesional? Y esto es importante mencionar. Tal vez la más grave, la más conocida, es la responsabilidad penal. Nosotros decíamos en clases pasadas que para que una acción u omisión sea considerada delito, tiene que estar expresamente prevista en el Código Penal. Si no, no es delito. El problema está que hay un catálogo importante de delitos donde van variando su alcance según el grado de responsabilidad. Y así aparecen los delitos culposos, los delitos preterintencionales y los más importantes o los más graves son los delitos dolosos. Ustedes en próximas clases, probablemente la semana que viene o la siguiente clase, van a ver el ejercicio ilegal de la profesión, donde el charlatanismo o la usurpación de títulos y honores, por ejemplo, se hace con intención de hacer ese daño, esa acción. Por lo tanto, es un delito doloso. Pero para el Código Penal también es doloso otorgar un certificado falso, que técnicamente se llama falsificación ideológica del certificado. Imagínense ustedes que viene su amigo Juancito que no quiere ir al médico, no quiere ir a trabajar mañana y les pide un certificado que decimos vulgarmente de favor. Si yo se lo otorgo y se prueba la facilidad que yo nunca lo revisé a ese paciente, es muy probable que yo esté cometiendo un delito de tipo doloso. Y hay otros que son delitos culposos que tienen que ver sobre todo con la comisión de los daños en distintas categorías, donde por el incumplimiento por impericia, negligencia, el incumplimiento de los deberes y el reglamento a su cargo, cometo ese daño. Entonces acá viene la primera salvedad o el primer tips que hay que tener en cuenta. Imagínense, están ustedes en la costanera comiendo una hermosa hamburguesa en la zona más chic, ahí cerca del ex regimiento, a las 2 de la mañana, y viene un conductor automovilista que, esgrimiendo una velocidad de 120 kilómetros por hora, atropella a todos los que están por cruzar para ir a la confitería y mueren varios de ellos. En principio, según lo que dice la ley, esto se trataría de un homicidio culposo, aunque podría haber más, porque hay varias víctimas. Entonces, la primera cuestión que yo les preguntaría es, ¿y ustedes se quedarían tranquilos con el homicidio culposo cuando este imprudente manejando un auto último modelo me atropella y me mata a mi compañero de estudios? ¿Me voy a quedar tranquilo?
Y seguramente que no, más de uno va a tener una fuerza agresiva descomunal contra este conductor. Pero acá viene el problema. La responsabilidad que se le aplica a este conductor de esta manera como un delito culposo, que en general tiene excarcelación, o sea, no hay que cumplir pena en la cárcel en principio, es la misma que se le aplica al odontólogo. Es la misma que el código prevé para el médico. El código no distingue cuál es la profesión, sino que es el juez el que va a investigar cada caso en particular. La responsabilidad penal no es transferible. Nadie puede reemplazarme si yo soy condenado. Solamente yo puedo ser condenado, y hay unos trabajos, muy interesantes en el último tiempo, donde se aplica también a eh, instituciones o personas jurídicas, es decir, una fundación, una institución, un sanatorio, también tienen responsabilidad penal. Hay un trabajo muy, muy lindo, y yo los recomiendo, que escribió un chaqueño, pero que vive hace muchos años en Corrientes, el doctor Luis Ramón González, que es en este momento el miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, o sea, el máximo tribunal federal en la provincia de Corrientes, que escribió al respecto. Y ahí lo que él nos indica es que en realidad el único que es reemplazable es el civil. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tenemos siempre el ciudadano o la persona como tal, además de tener un nombre y un apellido, además de tener un domicilio, además de tener una nacionalidad, también tenemos un patrimonio, o podemos tener un patrimonio. Y lo que me dice la responsabilidad civil es que yo con mi patrimonio tengo que indemnizar, o decir, pagar el daño que yo causé a otra persona. Es lo que decíamos hoy. Bancate las consecuencias de tus actos, que en este caso se meritúan financiera o económicamente. Es en esta rama, o en este plano de la responsabilidad, que no vamos a ahondar, porque después podemos hablar de distintos tipos de responsabilidad civil, como establece el Código Civil, pero que eso en realidad no nos compete tanto a los odontólogos, más a los abogados, que si quieren lo podemos conversar al terminar la exposición, y es el único caso en el cual puede ser cubierto económicamente gracias al seguro de mala praxis. Es decir, me demandan a mí y a mi seguro, y el seguro, si entiende que es perdidoso, hace el aporte, o esperará que el juez me condene y nos condene a pagar el monto que corresponde. Pero existe una tercera responsabilidad, que es la responsabilidad disciplinaria, mal llamada por algunos como administrativa. Es decir, cuando yo soy agente de la administración pública, también me cabe otro tipo de responsabilidad, además de las dos anteriores. O sea, no estoy excluyendo a las anteriores. Pero en este contexto parece sumamente interesante que digamos algo que es fundamental. Un mismo hecho, una misma conducta o una misma omisión puede caer en el alcance de las tres responsabilidades. Pensemos, por ejemplo, un odontólogo que está de guardia en el Hospital Vidal y se va a comer a la hamburguesería que está una cuadra más lejos del hospital, y en el interín viene un paciente que tiene una fractura de maxilar, que al no tratarlo con la inmediatez y la rapidez que exige esa patología, le generó un daño permanente.
Hay responsabilidad penal, hay responsabilidad civil y hay responsabilidad disciplinaria. Por el mismo hecho, pueden caer las tres. Hay casos, por ejemplo, donde está solamente la responsabilidad civil y penal. Supongamos que yo sea un odontólogo concurrente al servicio de odontología del Hospital Vidal y ahí produzco un daño a un paciente. Obviamente la responsabilidad disciplinaria no me alcanza, pero sí me alcanza la responsabilidad penal y civil. ¿No? Esto es importante porque piensen ustedes ya que la ley me ha dicho lo siguiente. Para habilitarme al ejercicio de la profesión, la ley me dice que estos son los requisitos y presupone que estas son las actividades que yo puedo hacer. Las haya estudiado o no. O sea, supongamos, extracción de terceros retenidos, no lo hice porque en la práctica ya no se exige en cirugía. Bueno, pero si la ley lo dice, y acá viene lo importante, la ley presupone que yo sé hacer. Entonces tengo que ser muy claro al exponer por qué no lo hice. Detengámonos un momento en la responsabilidad disciplinaria. En primer lugar, cuando uno es agente de la administración pública, tiene derechos que son de carácter general y obviamente los que son de carácter económicos. Básicamente el salario que vamos a recibir o el sueldo técnicamente a cambio de una prestación en forma inmediata y permanente, directa, por supuesto. Pero yo estoy en una estructura administrativa, en consecuencia, yo tengo relaciones de subordinación, porque el de arriba me dio la indicación, y de supraordinación, porque el de abajo ve si recibe o no la orden, si la cumple o no. Entonces, lo primero que hay que decir es que un inferior puede controlar la orden que recibe del superior. Primero, estableciendo que efectivamente el que da la orden sea el superior. O sea, no puede venir el ministro y decirme haga tal cosa. No, no. El jefe del servicio es el que me tiene que dar la indicación. Segundo, que tiene que vincularse sobre actos específicos del servicio. Es decir, más allá de que cada uno tiene que pagar el derecho de piso según la práctica habitual en la administración pública, el hecho que me manden a comprar cigarrillo al kiosco de la esquina o al kiosco de enfrente no es un acto de servicio. Tiene que ser competente para esto. ¿Qué significa? Si el director del hospital es un médico, o es un bioquímico, o es un kinesiólogo, ¿qué competencia tiene para darme a mí una instrucción de cómo debo hacer yo una extracción de dientes? De ninguna manera. Que me tiene que dar es el que tiene la competencia directa para hacer. Y la última es que tiene que hacerse de la manera que habitualmente se dan las órdenes. Y acá es importante porque en el derecho público, las órdenes verbales que da un superior deben entenderse como órdenes del derecho público. ¿Pero qué? ¿Qué pasa acá? Si habitualmente él nunca me da una instrucción de esta manera y me la da por escrito, yo puedo sentarme en la computadora, mandarle el mail o la nota por mesa de entrada diciendo yo recibí esta instrucción, necesito que me la rectifique o ratifique y se puede poner la salvedad porque tal cosa estaría cometiendo este delito previsto o estaría violando lo que está previsto en la ley de administración financiera para la compra de insumos, etcétera, etcétera. Y si él me ratifica, yo estoy obligado a cumplirla, no me puedo negar, pero la responsabilidad ya es libre. Porque cuando hablamos de responsabilidad, y discúlpenme que utilice un término que algunos pensarán que es chabacano, es si el primer juego que yo aprendí cuando era chico era jugar a la embopa, ¿por qué ahora voy a cambiar? O sea, ¿qué era la embopa? Vos quedaste y le tocaba al otro para que el otro quede, ¿se acuerdan? Bueno, funciona lo mismo en las relaciones
jurídicas en el ámbito de la administración pública. Yo ya cumplí, te pasé a vos la pelota, hacela vos. Pero si yo cumplo, no es responsabilidad mía, sino que es tuya. Y digo esto porque en este contexto grave que estamos viviendo hoy los argentinos y en particular los universitarios, que estamos en una situación de desfasaje de los salarios que están llegando a niveles paupérrimos, muy por debajo de lo que cobra habitualmente el salario mínimo vital y móvil en el caso de los docentes simples, y en el caso de los de dedicación exclusiva, que en principio estarían inhabilitados para el ejercicio de la profesión, salvo 5 horas semanales, se darán cuenta que es muy difícil poder cumplir con las funciones. Y lo que se hace habitualmente en este tipo de actividades, que también se hace en los hospitales, es hacemos asamblea. Y se dice en la asamblea. Bueno, yo les voy a dar la primera mala noticia. Si lo que se dice en la asamblea no está registrada en un acta donde firmen varios, y les puedo asegurar que cuando se genere un inconveniente y busquen testigos, no van a encontrar ninguno que afirme que de esa manera se trató y se decidió en la asamblea profesional. ¿Cuáles son los deberes especiales que tiene el profesional de la salud a diferencia de lo que puede tener otro agente de la administración pública? En primer lugar, el deber, y decimos deber porque en realidad se trata de los derechos que tiene el profesional, las obligaciones que tiene el profesional en este caso, pero que tienen un manto de eticidad o de moralidad que son fundamentales. Razón por la cual lo primero que tiene que hacer el profesional es consultar, en el caso de que tuviera duda, informar toda la situación al superior y al paciente, y acá viene la parte más difícil, la confección personal de los registros. Es decir, si vos le dictás a uno para que te haga la historia clínica, tiene que estar tu firma. Si no está tu firma, aunque vos hayas escrito en una despatarrada letra que tenemos los profesionales de la salud, hermano, es tu problema. Y el tercero, que es siempre el más inconveniente, aunque no lo parezca, es el de la capacitación y colaboración. Es decir, me tienen que dar los tiempos para que yo me capacite, pero al mismo tiempo aumenta mi responsabilidad porque yo recibí esa capacitación. Y es lo primero que va a pedir el juez. El juez va a pedir su currículum vitae. Y si usted puso que asistió a un curso de urgencias de shock anafiláctico en consultorio odontológico, y tiene el curso, pero en realidad usted no fue al curso, fue Juancito y firmó por mí, y usted está en una situación donde tendría que aplicar esos conocimientos, el juez lo va a tener en cuenta como un demérito para usted, porque le va a decir, si usted estudió, usted se capacitó para hacer esto, ¿por qué no lo hizo? Y esto genera, naturalmente, nuevas complicaciones. Y aquí aparece que lo que es técnicamente disponible en la responsabilidad disciplinaria es la aplicación de sanciones mediante un procedimiento objetivo llamado información sumaria cuando las sanciones son de poco monto, o el sumario, donde ustedes también pueden participar naturalmente con el acompañamiento técnico de un abogado. Las sanciones que puede imponer la administración pública son de dos tipos. Las correctivas, que es simplemente un apercibimiento o llamado de atención que queda registrado en el legajo del agente, o bien la suspensión hasta 30 días. O si no, son sanciones depurativas. Es decir, la idea es
al sancionado, establecida la responsabilidad de la conducta que cometió, se lo aparta de la administración pública mediante dos maneras: la cesantía o la exoneración. La cesantía indica: yo quedo afuera, pero pasado un tiempo puedo volver a la administración pública. En cambio, si fui exonerado, nunca más puedo volver a tener un cargo público. Ahora, todo esto que estamos diciendo es nuevo. Y lo primero que hay que decir tajantemente es: no, no es nuevo, es muy viejo. Fíjense ustedes que en el Código de Hammurabi, en la antigüedad, establecía que aquel que cometiere una herida punzocortante le serán amputadas ambas manos. Luego vinieron los judíos, establecieron la ley del talión, el famoso ojo por ojo y diente por diente. Es decir, generar en reciprocidad el mismo daño que yo había cometido. Afortunadamente, el derecho penal desde aquel entonces ha mejorado bastante y en el interín aparece la que hablábamos hoy, la teoría francesa de Sabatier, que decía que el médico, y en nuestro caso el odontólogo, era impune. Pero hay un caso interesante. Esas dos legislaciones, muy antiguas por cierto, establecían que yo tenía que pagar con mi propio cuerpo el daño que había generado. Hasta que en Londres, en plena Edad Media, en 1354, aparece el primer caso de responsabilidad civil. Es decir, cuatro testigos expertos, que serían los peritos, aunque el Código Procesal Penal Nuevo de Corrientes vuelve a hablar de testigos expertos, establecieron que en un caso de un paciente que demandó al hospital, si su odontólogo lo hubiera atendido con la celeridad y la premura que el caso indicaba, no hubiera tenido una lesión de tipo permanente. Y tuvo que pagar bastantes miles de liras de aquel entonces hasta la muerte del paciente. Ahora, parecería ser que hay, gracias eh, al periodismo en particular, que es el que nos cuenta estas cosas, un aumento casi frenético, les diría yo, de los juicios de mala praxis que, insistimos, lo asociamos directamente a los profesionales de la salud. ¿Cómo será que esto impactó de manera sensible y directa a la sociedad en su conjunto, que la aparición de una disciplina que ustedes la estudiaron en el seminario de ética, que no es otra cosa que la bioética, aparece como el mecanismo para enfrentar a los juicios de responsabilidad profesional o malpractice en el modelo norteamericano? 1970 en adelante. Ahora, este incremento de causas de juicio en el mundo, y la Argentina no está exenta de esto, ¿a quién le podemos echar la culpa del aumento de estos juicios? En primer lugar, al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un afán de enriquecimiento, sobre todo los que demandan, ¿no? Hay ignorancia sobre las complejidades del diagnóstico y las complejidades terapéuticas y la evolución que se da en la terapéutica para intentar solucionar la patología que lo aqueja al paciente. Una moda, y como toda moda siempre es transitoria, la necesidad de encontrar culpables. Y esto es muy antiguo. Piensen ustedes que en la Biblia está: hombre, Adán, no hagas esto.
pero yo no lo fui, a mí me sugirió Eva. Eva, ¿por qué comiste la manzana si te dije que no tenías que comer? Ah, a mí no me sugirió la víbora. ¿Qué queremos decir con esto casi jocosamente, aunque en realidad es bíblico? Porque siempre buscamos que alguien distinto a mí sea el culpable de mi dolor o de la muerte de un ser querido. Pero en realidad lo que está impactando sensiblemente a partir del siglo XX, a finales del siglo XX, es la desvalorización de la imagen del odontólogo. ¿El odontólogo es responsable del incremento de estos juicios? Sí, ciertamente que sí. Primero, por la falta de información de sus propios deberes. Cree que tiene derecho nomás y no es así. Segundo, la falta de la adecuada actualización. ¿Se acuerdan que decíamos que está bien que yo me actualice, pero tengo que utilizar esa actualización, sobre todo en beneficio del paciente? Y al propio tiempo la ley me dice, che, tenés que actualizarte, si no, también cometés daño. Fíjese, juega un ida y vuelta, ¿sí? No es de un solo lado, siempre. Tercero, la incapacidad de decir no. No a ser el odontólogo del paso. No a provocar intrusismo. Es decir, bastaría que venga un amigo mío en el club de regata y me diga, mira, yo tengo tal problema, me propusieron tal procedimiento para solucionarme el problema que me aqueja. Y que ustedes, que son odontólogos, que son conocidos, simplemente le digan que te sugirió qué cosa. Basta que yo me involucre de esta manera, generando en el ámbito del paciente, en el ámbito interno del paciente, la duda para estar incumpliendo o siendo responsable de esta actuación. Porque si bien es cierto que yo voy a ser responsable de mi actuación, ahora vamos a ver cuando veamos el ejercicio en el secreto profesional en particular para ver cómo funciona esta cuestión. Pero básicamente, y esto dicen todos los autores, en particular Cumplido, que es el deterioro de la relación no solamente odontólogo-paciente, sino la de odontólogo-pariente, la que genera la mayor cantidad de acciones litigiosas. Fíjense, odontólogo-paciente, odontólogo-pariente. Y obviamente los abogados también son los responsables de esto, no vayan a creer que son los pacientes o los odontólogos. ¿Por qué? Primero porque hemos bastardeado un principio fantástico de raigambre constitucional que es el beneficio de litigar sin gasto. Es decir, sin necesidad de pagar de entrada las costas del juicio, es decir, los gastos que genera el juicio y los honorarios del profesional que me atiende en el juicio, antes de iniciar la acción judicial. En el modelo norteamericano, que tiene, dicho sea de paso, muchos más juicios que nosotros, el cliente tiene que pagarle al abogado sus honorarios profesionales al inicio del juicio, que se calculan más o menos para, siendo un abogado junior, siendo un abogado recién recibido, entre 3.000 y 5.000 dólares de honorarios que hay que depositar a la orden del juez. O sea, imagínense, por una demanda que sea inferior a los 5.000 dólares y nadie va a juicio, porque sería muy caro. Y el otro es el corretaje. Así como ha aumentado sensiblemente el número de egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste y de otras facultades públicas y privadas del país, de la misma manera ha aumentado el número de abogados. Entonces, el abogado que hace 35 años, 40, cuando yo me recibí, se quedaba su
estudio jurídico esperando que venga el problema que lo traía su cliente, hoy han comenzado a salir a buscar a esos clientes. Y uno de los lugares donde habitualmente están es en los pasillos de los hospitales. O sea, se van y se ponen, por ejemplo, a la salida de terapia intensiva. Señora, ¿cómo le atendieron? Mal, mal, me maltratan, no me dan información. Vamos a hacer juicio. Señora, ¿cómo le trataron? Y la verdad que el doctor es un amor, me trató muy bien, me explicó. Sí, pero podemos buscar porque a lo mejor encontramos algo para que usted gane más dinero. Y esto sucede habitualmente. Frente a estas situaciones que hemos mencionado, ¿cuáles son las respuestas del odontólogo? La primera y principal, que es prevista por el modelo americano, es la medicina defensiva. Es decir, solicitar o requerir al paciente estudios adicionales que habitualmente no se piden, pero que para evitar una demanda de mala praxis le solicitamos. Por ejemplo, solicitar una tomografía axial computada que cuando con una radiografía bien hecha por mí no necesito pedirla. Y esto, naturalmente, aumenta los costos de la relación odontólogo-paciente. Segundo, y este es un temor general histórico que tiene que ver con la formación profesional individualista, la segunda opinión. No tenemos ganas de preguntarle a otro porque eso sería contarle nuestras deficiencias formativas. Nosotros no hacemos la interconsulta, cuando en realidad es lo habitual. Frente a una duda, frente a la necesidad de reconocer yo esto no lo sé, consulto con el que sabe. Y eso no necesariamente implica la pérdida del paciente. Tercero, los antecedentes profesionales, pero en la medida que lo estamos mencionando. Los antecedentes profesionales, mi currículo está bien formado o está integrado por la formación que yo efectivamente hice y es la que tengo para mostrar y poner al servicio de mis pacientes en todo momento. Y acá viene la parte complicada, porque tienen que tratar con abogados. La investigación y la denuncia del corretaje profesional de los abogados, el reclamo de las sanciones por temeridad o malicia procesal, que tiene un costo, porque se demanda no solamente al paciente, sino también al abogado, que entiendo que la última reforma, salvo que la doctora Natalia, que está por ahí, me diga que cambiaron los montos, estábamos hablando de 75.000 pesos las multas para abogados que patrocinan juicios que no tienen entidad suficiente, que se demuestra durante el juicio que no tenían entidad suficiente. Hacer una demanda por daños y perjuicios al que me reclamó, o hacer bien una querella por calumnias e injuria, es decir, cometieron delito, me quisieron imputar a mí la comisión de un acto delictuoso que yo no lo había hecho, en consecuencia yo voy contra ellos. Pero claro, todos estos casos que estamos viendo tienen que ver siempre con que yo tengo que contratar un abogado para realizar estas actividades. Por lo tanto, como dice Cumplido, la clave está en una buena relación entre el odontólogo y el paciente siempre, documentada. Y ahora vamos a ver por qué. Porque acá vienen los deberes del odontólogo, que se van a dar cuenta que son bastantes. El primero de ellos, el deber de obrar o el deber de asistencia. Es decir, prestarle mi atención personal e intentar solucionarle el problema que lo aqueja, poniendo a su servicio toda mi sapiencia, toda mi formación académica y profesional que lo obtuve en la universidad. Pero ese deber es sin demora. ¿Qué significa? Con la celeridad que yo puedo darle conforme al lugar de tiempo y lugar en el que aqueja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo
brindar una atención odontológica en el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste que brindarlo en un municipio muy del interior, casi rural, de la provincia de Corrientes. No es lo mismo. Y esto claramente lo dice la Corte. No es lo mismo pedirle la celeridad en un caso que en el otro. El deber de obrar calificado, es decir, la prestación efectiva y directa con toda mi sapiencia. Y esto implica, por un lado, el que yo voy a cumplimentar con las obligaciones de medio. Es decir, voy a intentar solucionar y brindar toda mi capacidad para solucionar el problema que la aqueja, pero bajo ningún aspecto le voy a asegurar que se va a curar. Porque eso sí sería una obligación de resultado que tiene otras implicancias legales. Por ejemplo, piensen ustedes en en un laboratorio, en un informe del laboratorio de análisis clínica que diga, bueno, conforme lo que se ha encontrado, el paciente puede tener o un flemón o un SIDA. Y ustedes dirán, che, Monzón, deja de exagerar. ¿Ustedes saben qué sucedió en este caso? Y lo hizo el laboratorio del Instituto de Cardiología de Corrientes, hace unos 10 años atrás. Por lo tanto, lo recomendable es que aún en esos casos se diga, aun cuando se afirme, que tiene que ser ratificado por la verificación clínica por parte del profesional tratante. Eso es lo que debería decir el certificado, si no, la responsabilidad es del paciente, del profesional bioquímico, en este caso, que hizo ese informe. Y digo esto porque el paciente que le estoy hablando se murió de un infarto en la puerta del cardiológico. Y le encuentran ese informe en el bolsillo. Dicho sea de paso, era un problema odontológico, no era un problema de sí. El deber de derivar. Si yo no estoy en condiciones, si no tengo la tecnología necesaria para atender al paciente, tengo que derivarlo para que lo atienda otro con la premura y la urgencia que el caso requiere. El deber de informar. Y acá está. Yo tengo que contarle al paciente cuál es la patología que lo aqueja, cuáles son las alternativas terapéuticas que él tiene. Pero le tengo que contar en un lenguaje que él entienda. Yo en la anamnesis de su historia clínica ya voy a saber cuál es la formación que él tiene. Porque imagínense lo siguiente. Si ustedes me dicen a mí, voy a utilizar una fresita de número tal, y yo voy a decir, este tarado me quiere empedar, me quiere emborrachar. Bueno, para mí fresita es una bebida espirituosa muy rica. De la misma manera, si yo, abogado, les digo a ustedes, mire, esta conducta en la cual usted incurrió se reputa delito, es lo más probable que ustedes piensen, y Monzón me está puteando. Y en realidad, reputar es el término jurídico de lo que les dije al comienzo. Si una conducta o una omisión no está expresamente prevista en el Código Penal, no es delito. Eso es reputar. El deber de advertencia que debe darse siempre cuando tenemos que contarle los riesgos que implica un procedimiento terapéutico o el otro procedimiento terapéutico. Cosa que la decisión siempre esté en manos del paciente. El deber de obtener una autorización para el tratamiento, esto es lo que nosotros estudiamos y vamos a volver a profundizar como consentimiento informado, que en su época se lo entendió simplemente como una cuestión que venía a los tratados internacionales de derechos humanos y tenía que ver con la ética en el ejercicio profesional. Desde la reforma del 2015 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, ya es una actividad
expresamente regulada para los profesionales de la salud. El deber de denunciar delitos. Y este me genera algunos problemas. Si yo me entero de un delito en la pileta del tenis club, en la pileta del regata porque escuché, ¿estoy obligado a denunciar? No, en principio no. Ahora, ¿cuándo estoy obligado a denunciar? Cuando se cometió un delito vinculado a una actividad que tenga que ver con mi práctica profesional. Y acá, según dice la jurisprudencia argentina, que es, les diría, de las pocas jurisprudencias que no ha cambiado desde el inicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina, es que yo no estoy obligado a denunciar cuando mi paciente es el victimario. Es decir, viene mi paciente con una fractura maxilar y le digo, che, ¿cómo te hiciste esto? No, pues en realidad, doctor, yo entré a robar al Banco Provincia de Corrientes y en la escapada me caí y así se produjo la fractura. ¿Estoy obligado yo a ir y denunciar a la policía que mi paciente Juan Pérez es el autor del delito? No, porque en este caso yo estoy obligado a preservar la información a la cual yo tuve acceso en virtud de mi profesión. Pero es muy distinto cuando se dan dos casos particulares. El primero de ellos es cuando mi paciente es la víctima. En esos casos siempre tengo que poner en conocimiento a la autoridad. Y además, con mayor razón, cuando mi paciente no solamente es víctima, sino que es menor de edad. En ese caso también tengo que poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. Ahora, ¿hay una forma de hacerlo? Ciertamente que sí. Si el paciente me confiesa en el consultorio que los moretones que él tiene en brazos y cara es producto de los agarrones, los empujones o el maltrato que le genera su padre, yo no tengo que salir y decir el paciente dijo tal cosa o el responsable es el padre. No, no, no. Eso es responsabilidad exclusiva y excluyente de la justicia. Lo que yo tendré que informar es que esta patología que yo observo es compatible con lesiones de tipo de las previstas en el Código Penal para que el fiscal de turno se encargue de hacer la investigación. Ahora vamos a volver sobre este tema en un ratito. Y acá viene el tema central. Nosotros hemos estudiado históricamente, más allá de que en algunas materias decían que el colorcito azul era donde iba el rojo y el rojo donde iba el azul, más allá de esas cuestiones, la historia clínica, que es un documento central en el ejercicio de la profesión y que lo vamos a volver a ver en clases posteriores, en realidad nosotros sabemos que es la mejor herramienta para seguir la evolución de la enfermedad de mi paciente y cómo va respondiendo al procedimiento terapéutico que yo he planteado. Eso es la historia clínica. Y en definitiva, lo que me dice acá es que en la historia clínica tienen que estar documentadamente el cumplimiento de los 9 deberes que hemos mencionado el día de hoy. O sea, ¿por qué? Porque es el documento que a mí me asegura que yo cumplí correctamente. Y se lo afirmo al paciente, mejor aún. Pero yo estoy cumpliendo porque ¿qué sucede? Yo tengo que escribir la historia clínica como si estuviera escribiendo la carta de mi mejor amigo. Pero al propio tiempo también tengo que pensar que va a ser leída por mi peor enemigo. Porque lo primero que va a hacer el juez cuando se instaure una demanda
por responsabilidad profesional es pedirme la historia clínica. Por eso es importante tener. Nosotros hemos visto en la materia del seminario ético profesional la importancia del secreto y del secreto profesional en particular. Ustedes saben que existe en esta relación odontólogo-paciente un montón de tipos de secretos. Odontólogos clientes, porque imagínense si ustedes van y compran insumos en determinada proveeduría, que también tiene que mantener el secreto de cómo está haciendo, siempre y cuando lo haya hecho en debida forma. Es decir, si yo voy a utilizar insumos que fueron comprados, que fueron ingresados al país de contrabando y le voy a cobrar más barato, seguramente si ese paciente tiene algún problema, y yo lo voy a pasar muy mal. ¿Sí? Entonces, el secreto puede ser el secreto confiado cuando yo le cuento al paciente, el secreto institucional, el sacramental, que afortunadamente es solamente para los religiosos, y el profesional, que es el que está expresamente previsto en el Código Penal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este secreto profesional? Y aquí hay dos posturas. Uno, que dice que es de carácter contractualista, o sea, vinculado al derecho civil o privado, que es en la mera relación entre el odontólogo y el paciente. Mientras otro dice, no, guarda, es de orden público porque está expresamente previsto en la legislación penal en particular. Y veamos por qué. El Código Penal, en su artículo, no me voy a acordar el número, pero seguramente debe ser 156 por ahí, dice que aquel que en razón de su ciencia, arte, estado u oficio, divulgare, bla, 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 bla. Entonces me da una serie de situaciones donde, por supuesto, cuando hablamos de estado, decíamos en la primera clase, entran los estudiantes universitarios de odontología o de medicina, porque están obligados a guardar las reservas o la discreción, si ustedes quieren, que plantea la atención. ¿Qué dice el Gran Monet? El Gran Monet dice que hay un delito que es el de la violación del secreto profesional, que establece una pena con prisión hasta pocos años o inhabilitación de la matrícula profesional. ¿Quién puede ser sujeto? Y va a variar. Si tiene ciencia, si tiene arte, si tiene oficio. ¿Por qué decimos esto? Porque no es lo mismo el odontólogo que el mecánico dental, que la higienista dental, que habitualmente no tenemos, pero sí tenemos una secretaria que tiene acceso a la información. También le alcanza este secreto profesional a aquellos que están cumpliendo funciones en la obra social. Por eso apareció el nomenclador, que ustedes van a trabajar muy bien con el doctor Maidana en su momento, porque está planteando la forma en que yo puedo codificar numéricamente para que solamente los entendidos sepan de qué patología estamos hablando y de qué tratamiento estamos sugiriendo. Fíjense ustedes que no es casual que la la relación del médico con el paciente se modifica a partir de la tecnología médica. Y ustedes pensarán en cosas complicadas y en realidad la más simple de todas, que es el estetoscopio. El estetoscopio aparece justamente para garantizar el decoro mínimo en la relación del médico con su paciente. Un francés, médico francés, va a visitar a su paciente excedida en kilos y cuando decide escuchar su corazón, no quería tocar con sus manos para desplazar ese cuerpo.
razón por la cual enrolla en su mano un cuaderno que tenía, lo pone por debajo del pecho de la paciente y se da cuenta que poniendo el oído en el otro extremo, escuchaba mucho mejor que poniendo directamente su oído sobre el cuerpo de la paciente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que aún con la tecnología médica que efectivamente alejó al paciente de su profesional tratante, comenzó por una cuestión estrictamente ética. ¿Cuál es el hecho? Cuando yo voy a tener conocimiento de un secreto en razón del ejercicio de la profesión. Y a ese secreto puedo acceder de varias maneras. Primero, a través de la anamnesis. Segundo, porque efectivamente con mi verificación clínica encontré esto o encontré otras cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Revelar el secreto, es decir, contarle a una persona distinta al paciente que efectivamente yo cuento esta información y que además lo voy a revelar sin justa causa. Y acá viene el primer problema, que se entiende por justa causa. Algunos autores entendieron que revelar sin justa causa es porque la ley no me autorizaba. Y entraba, por ejemplo, en la duda, ¿qué pasa si el juez me pide que yo revele el secreto profesional? Y como vimos antes, si mi paciente no es eh, ni víctima ni menor de edad, no estoy obligado a revelar. Podré adelantarle alguna otra información en el caso que haya sido victimario, pero ni aún en ese caso. Fíjense ustedes que en Estados Unidos el caso más paradigmático de la defensa del ejercicio profesional fue el médico que atendió nada menos que la herida que le produjeron los custodios de Lincoln después de haber sido asesinado al finalizar la Guerra Civil Norteamericana en un teatro norteamericano. El médico se negó a revelar el secreto, fue condenado como responsable, como coautor del delito, fue condenado a la famosa isla del Diablo en la zona de las Antillas. Se le disminuyó la pena porque participó generosamente en una epidemia de fiebre amarilla, pero recién fue perdonado por el delito que él cometió, supuesto delito que él cometió, durante la presidencia de James Carter, o sea, un siglo después. Por eso se considera que es el caso paradigmático. Y esto en nuestra corte se ha mantenido inalterable. Ahora, ¿cuándo puedo revelar un secreto profesional según nuestro sistema? Cuando tengo que cumplimentar con determinadas estadísticas de carácter sanitario. Por ejemplo, establecer enfermedades infectocontagiosas, el tema del SIDA, etc. Pero aún en ese caso, yo no revelo la identidad del paciente. Ahora vamos a ver la excepción. Pero, ¿qué pasa si el paciente me demanda a mí? Entonces, en ese caso, yo estoy autorizado a revelar su patología, todo mi accionar conforme a la historia clínica y adjuntar, por supuesto, la historia clínica para documentar que yo actué bien. Y en ese caso, no hay violación del secreto profesional. La única duda que se genera, esto cuando los legisladores actúan apurados por el calor de la sociedad que les reclama el cambio de la ley, está el tema del SIDA. Ustedes saben que la ley del SIDA, que es del año 92, lamentablemente sigue vigente y cambió este criterio, porque establecía que el médico estaba obligado a advertirle a los familiares y amigos la patología que tenía el paciente. No se olviden que en aquella época se pensaba que solamente las personas vinculadas al SIDA eran aquellos que eran SIDOS.
Obviamente, el mismo criterio que se utilizó para bastardear a los inmigrantes y a los pobres en tiempo de la fiebre amarilla en el siglo XIX. O sea, eso no cambió, a pesar de los cambios interesantes que ha habido. Y si no, les invito a que volvamos a repasar los diarios y veamos qué pasó durante la pandemia del COVID-19. Ahora, fíjense la consecuencia. Estamos hablando siempre de un delito de tipo doloso. La consecuencia es que pueda causar un daño, no que lo cause. Basta con que pueda causarlo para caer yo incurso en la violación del delito profesional. En conclusión, no nos vamos a exceder mucho más el día de hoy. Un par de recordatorios. El acto odontológico es un contrato. ¿Por qué? Porque se da entre dos personas que tienen su habilidad legal para poder hacerlo y se presume que conscientemente yo pido la prestación del servicio. Distinta sería la situación si se trata de un incapaz, cualquiera sea el nivel de incapacidad que tenga, donde no estamos en presencia de un contrato, sino de un cuasi contrato. Lo mismo me pasaría si yo estoy inconsciente y tengo que ser tratado por el médico. El médico primero va a tratar de solucionar el problema que me aqueja y después vamos a resolver las cuestiones formales. Pero me tiene que atender. O sea, eso no puede evitar. ¿Qué tipo de actividad jurídica es? Según el Código Civil, se trata de un código, se trata de una locación de servicios. Nunca debo prometer resultados. Recordemos que la prestación es de obligación de medios siempre. Y si el paciente, que puede hacerlo en cualquier momento, rescinde el contrato conmigo, yo tengo que tomar como odontólogo todos los recaudos. Y acá dirán, otra vez Monzón enloqueció. ¿Por qué? Supongamos que yo hago ortodoncia y mi paciente tiene que concurrir casi mensualmente a hacer las correcciones necesarias de los aparatos. Y este no viene. La primera, no viene la segunda. Si yo no se lo advierto legalmente, yo soy el responsable del daño que pudiera causarse. Y acá viene, Monzón, ¿y qué hay que hacer? Y le voy a decir algo que nadie hace y deberían hacerlo, que es, lo primero que hay que pedirle al paciente siempre es que les muestre el documento. Y si ustedes pueden sacarle una copia al documento, mejor para que las notificaciones sean legales y también lícitas. Segundo, mandarle una carta documento al paciente intimándole a que vuelva al tratamiento, porque si no va a tener su no presencia a los turnos convocados, va a tener consecuencias de tipo biológica y que si él no viene a la fecha tal, en el horario tal, se va a considerar como rescindido el contrato entre ambas partes. ¿Por qué un contrato? Porque yo paciente me comprometo a pagar un honorario a cambio de la obligación de medio que tiene el odontólogo, que es de brindar toda su sapiencia y toda su formación para intentar solucionar el problema que me aqueja. Segundo recordatorio. Durante mucho tiempo, casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, se hablaba del modelo paternalista, es decir, el profesional de la salud, que era el que me sacaba el dolor, era la figura más cercana a Dios que yo tenía. Pero a partir de las demandas que hay, a partir de los 70, en la aparición de la bioética, aparece un nuevo paradigma que es la autonomía del paciente. El paciente es quien dispone de su propio cuerpo y en consecuencia tiene que tener la libertad absoluta para seguir con un tratamiento o abandonarlo. Y esto nos lleva a otra cosa.
el paciente tiene que saber todo lo vinculado a su salud. Y al mismo tiempo el odontólogo tiene que saber todo de los derechos de los pacientes. Por eso es importante la anamnesis. Y por eso es importante el consentimiento informado. Porque si él no me puso que es un paciente de riesgo porque tiene asma y en consecuencia puede provocársele un shock anafiláctico con la anestesia, si yo no tengo esa sospecha y no pido la verificación por parte del médico que habitualmente lo trata, es muy probablemente que la responsabilidad corra de mi lado. Y lo que yo quiero hacer es que vaya por él, no por mí, siempre. Y finalmente, no hay que olvidar que es mucho lo que está en juego, especialmente el futuro profesional, la tranquilidad y el patrimonio. Nosotros, los miembros de la cátedra, conversamos hoy y el fin de semana con mucha seriedad y responsabilidad sobre si participábamos o no de la huelga que proponen los gremios docentes universitarios. Si bien estamos absolutamente de acuerdo y absolutamente convencidos de la necesidad del reclamo y del reencauzamiento de la cuestión universitaria en el país, se trate de Milei o se trate de otro presidente, no interesa el nombre, sino es generar y respetar